Muy bien, pues vamos a darle inicio a nuestra primera sesión de nuestra serie de webinars. Muchas gracias a todos por acompañarnos. De lo que vi de los registros, tenemos personas de todas partes de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Brasil, Argentina y hasta unas personas de Perú. Y también, bueno, saludos a nuestros colegas que se encuentran en Alemania y en Inglaterra. Para empezar, les voy a platicar brevemente de qué se trata el programa de C40 Cities Finance Facility y ya después le pasaré la palabra a mis compañeras. Bueno, pues el programa de C40 Cities Finance Facility existe para resolver un problema en particular. Existe una capacidad limitada de parte de las ciudades para formar proyectos sólidos con los que puedan acceder a financiamiento. Y por otra parte, existe mucho financiamiento internacional y local que puede ser invertido en proyectos de infraestructura de desarrollo sostenible, pero el problema es que los financieros no quieren ni se pueden comprometer a proyectos que no cuenten con la documentación adecuada para que argumenten el caso de negocio. Entonces, esto genera lo que le llamamos un punto muerto en financiamiento urbano. Existen recursos, existen proyectos, pero no hay manera de empalmar estos dos intereses para que las ciudades logren acceder a estos recursos. Por lo tanto, nuestro programa existe justamente para cerrar esta brecha. De la manera en la que funcionamos es apoyamos a las ciudades para desarrollar sus proyectos técnicos para que cuenten con todos los componentes necesarios para poder acceder a recursos. Por más que sí apoyamos a las ciudades a tener proyectos financiables, en ningún momento de nuestro proceso nosotros otorgamos financiamiento directo a las ciudades. El C40CFF lleva existiendo ya más de casi 4 años. Las agencias implementadoras son la Agencia de Cooperación Alemana, mejor conocida como la GIZ, y la Organización del Grupo de Liderazgo Climático por las Ciudades, también conocido como C40 Cities. Tenemos como socios fundadores el gobierno alemán, el gobierno británico, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el CIF. En general tenemos 4 áreas de operación. Apoyamos a las ciudades específicamente con su preparación de proyectos de infraestructura urbana de cambio climático. Además, hacemos actividades para el desarrollo de capacidades de las administraciones para que los proyectos puedan ser sostenibles a largo plazo. Y hacemos intercambio de conocimiento con otras ciudades, expertos y legisladores, y también hacemos asociaciones entre ciudades, inversores y legisladores. En este momento contamos con más de 19 proyectos en casi 15 ciudades del mundo. Este día hablaremos un poco más de los proyectos que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, ahora sí para empezar. Me acabo de dar cuenta que no me presenté, entonces mucho gusto a todos. Yo soy Selena Aparicio. Soy parte del equipo del programa de C40 Cities Finance Facility. En mi rol, yo me dedico a fomentar las actividades de aprendizaje y conocimiento de los proyectos que tenemos en Latinoamérica. Actualmente contamos con proyectos de ciclismo en Bogotá, con proyectos de electromovilidad en México y en Quito, y proyectos de energía solar en Brasil. Entonces, bueno, les platico un poco de qué se trata esta iniciativa. Como parte de uno de nuestros muchos esfuerzos, el programa C40 se dedica a que no solamente apoyamos a ciudades en tierra con el desarrollo de proyectos que puedan acceder a financiamiento, sino también nos esforzamos mucho para que el conocimiento y aprendizaje único que generamos trabajando con estas ciudades logre llegar a otras ciudades y a otros puntos que también necesiten la información para poder lograr el despliegue de sus propios proyectos. Entonces, en este sentido, actualmente estamos apoyando a 4 ciudades colombianas, a Cali, Bucaramanga, Montería y Bogotá, en formar proyectos completos de sistemas de bicicletas públicas, en este caso, y decidimos organizar una serie de webinars para apoyar a ciudades pequeñas e intermedias de Latinoamérica poder lograr el despliegue de sus propios sistemas, ¿no? Sabemos que el interés ahí está. Nuevamente con la pandemia y la contingencia que se ocasionó con el nuevo virus, pues estamos mirando hacia un futuro y hacia un mundo que cada vez será más ciclista. Entonces nos parece muy importante compartir información para que la mayor cantidad de funcionarios municipales puedan apoyar a sus ciudades, contar con adecuados sistemas de bicicletas compartidas. Entonces, bueno, les presento un poquito lo que vamos a ver hoy. En esta primera sesión, en realidad, cubriremos a grandes rasgos
las tendencias, qué está pasando en Latinoamérica con los sistemas de bicicletas compartidos y el uso compartido de la bicicleta. Les platicaremos un poco cuál es la experiencia de C40CFF en las ciudades colombianas, con el fin de que puedan aprender un poco el camino que hemos recorrido nosotros y así también puedan aprender en sus propias ciudades y en sus propias áreas de trabajo. Y después, la verdad, como siempre es más interesante la discusión, abriremos el piso para una sesión de preguntas y respuestas y luego terminaremos con un pequeño cierre en donde les platicaré un poco qué esperamos sacar de esta serie de webinars. Entonces, bueno, con una primera intervención tendremos a Gabriela Binatti. Gabriela es estudiante de maestría en Ingeniería de Transporte y tiene muchos antecedentes multidisciplinarios. Lleva promocionando la movilidad en bicicleta muchos años y trabajando también en la gestión de proyectos de desarrollo urbano. Actualmente, Gabriela es la directora ejecutiva para la Plataforma Latinoamérica para Sistemas de Bicicletas Públicas y Compartidas, también conocida como Latino SBP. Entonces, bueno, en un momento la conocerán. Bienvenida, Gabriela. Y por otra parte, después tendremos a mi colega Carolina Hernández Galeano, que actualmente se desempeña como asesora senior del programa Cities Finance Facility, coordinando los proyectos que se están implementando en Bucaramanga, Cali, Montería y Bogotá. Ella es arquitecta urbanista de la Universidad Tecnológica de Berlín, con más de 15 años de experiencia en proyectos urbanos para el desarrollo. Ha trabajado por más de 5 años en el desarrollo e implementación de proyectos de movilidad activa, siempre en el contexto de la cooperación internacional. Entonces, bueno, bienvenidas a las dos, muchas gracias por acompañarnos. Y Gabriela, empezamos contigo. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Yo me llamo Gabriela Binatti. Un segundo. ¿Todos ven mi pantalla? Me llamo Gabriela Binatti, como lo presentó Selene. Y vengo acá a contarles un poco de lo que estamos haciendo desde la plataforma. Hoy es un marco para nosotros porque es cuando vamos a presentar un primer producto del trabajo que estamos desarrollando, que es generar conocimiento a partir de los datos sobre los sistemas en Latinoamérica. Para nosotros muy importante el lanzamiento de este informe sobre los sistemas, en donde vamos a mostrar un retrato, una fotografía de qué estaba pasando en Latinoamérica en el mes de diciembre del 2019, porque es verdad, es un tema muy dinámico y ya muchas cosas han cambiado desde allá, o sea, 7 meses mucho ha cambiado en este ecosistema súper dinámico. La plataforma cree en el valor de las investigaciones y de generar conocimiento a partir de los datos, porque el conocimiento y los datos trabajados te pueden llevar a tomar mejores decisiones y traer más transparencia y responsabilidad en los proyectos en las ciudades. Puede que suene un poco redundante a mucha gente lo que voy a hablar acá, a muchos que ya están en el tema, pero lo que hicimos fue un trabajo exhaustivo de selección de variables para caracterizar los sistemas y entender un poco su funcionamiento desde los datos que están disponibles en línea, o sea, lo que hemos trabajado es un poco el concepto de transparencia activa, o sea, utilizando datos que están disponibles, pero no es que están ahí para todos, hay que trabajar mucho a encontrarlos. Entonces lo que hicimos en este estudio fue, trabajamos en 3 etapas, que fue la primera, la selección de variables, donde utilizamos referencias como las guías del WRI, del TDP, para definir qué variables serían interesantes para entender cómo funciona el ecosistema de los SBPs en Latinoamérica. Para recolectar los datos, hicimos consulta de las principales referencias, que son los mapas de Russell, y acá aprovecho para hacer un homenaje en su memoria, que fue un gran impulsionador de los sistemas en el mundo y se nos dejó hace poco. Y también el mapa de O'Brien, que es un mapa que está conectado por API, donde puedes ver más variables de los sistemas en tiempo real, pero no tenés a todos los sistemas ahí.
Luego de eso, consultar a los sitios, a las páginas web de los sistemas, de los operadores y de las ciudades, hacer seguimiento a las noticias que están en internet respecto al tema, para validar todo lo que encontramos, o sea, 3 fuentes para validar un dato y generar una base de datos con más de 20 variables acerca de los sistemas. Luego de eso, hacer el análisis. Tenemos disponible en línea un mapa. Todavía cuando abrís los datos de los sistemas puedes verificar cuándo fue la última actualización de este dato que está disponible. Y ahora hoy el lanzamiento del reporte sobre los sistemas de bicicletas compartidas en diciembre de 2019. Acá es una imagen del mapa y el link corto de Bitly para uno que quiera acceder. Y bueno, luego de tener la base de datos y el mapa disponible en internet, tratamos de trabajar estos datos para hacer una lectura de lo que pasa en este ecosistema, lo que estaba pasando en diciembre del año pasado. Y con eso les puedo afirmar que al fin de 2019 teníamos 92 sistemas de bicicletas públicas y compartidas operando en 11 países de América Latina. Los países que cuentan con mayor número de sistemas son Brasil, luego Colombia y México. El Brasil con 42 sistemas, Colombia con 18, México con 15. Y estos sistemas están implementados en ciudades de distintos tamaños, cuando hablamos de población, más que todo. Entonces, la mayoría de los sistemas está implementado en ciudades con más de 250.000 habitantes. La gran parte está en ciudades con más de 1 millón, pero desde las ciudades con más de 250.000 habitantes, un 84% de los sistemas implementados. Estos sistemas, hay 2 tipos de sistemas, los sistemas con estación y los sistemas sin estación. En el diciembre, los sistemas con estación representaban un 73% del total y los sin estación un 97%. Es una imagen, el mapa es una imagen ilustrativo más o menos para podernos ver cómo va la distribución por tipo de sistema y acá los países. Y acá vemos un poco del histórico de implementación de esos sistemas que estaban activos. De los 92 sistemas, el primer sistema se implementó en 2008 en Río y el segundo sistema también en diciembre de 2008 en Santiago de Chile. Y desde ahí viene creciendo. El 2009 no hemos tenido ningún sistema, el 2010 otros 2 más, el 2011 un más. Y desde el 2017 hasta el 2019 hubo un gran crecimiento, un crecimiento exponencial, se puede decir, de implementación de sistemas en nuestra región, con un total de 32 sistemas solamente en 2019, nuevos sistemas solamente en 2019. De esos 32, solamente en 2019, 15 sistemas DOCLES se implementaron en diciembre del año pasado, y 17 con estación. Pero de los 15 que se implementó en diciembre de 2019, de los sistemas sin estación, ya en enero de este año, y eso un poco para ilustrar, porque no voy a hablar del 2020, pero ya en enero de este año, solamente en enero 14 sistemas sin estación cerraron sus operaciones. Entonces es un poco decir, cómo es dinámico el tema de los sistemas de América Latina. O sea, lo que les digo ahora, del diciembre, ya no es más la realidad que vamos a ver hoy, por ejemplo. Muchos nuevos sistemas van surgiendo y otros sistemas van pasando por reestructuraciones o cierres, como el caso de los sistemas sin estación en nuestra región. Relevante mencionar que de los 19 de los sistemas analizados han pasado por algún proceso de estructuración. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de expansión de la flota o de cambio de tecnología, o muchas veces los dos, como son los casos emblemáticos de Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile.
y es un proceso que es posible que pase también en Ciudad de México, nuestro sistema más grande, que este año abre el proceso de licitación. Y en general esta reestructuración sirve para suplir necesidades. Y de esos 19, tenemos un único caso en la región de un sistema que se achicó y no hubo cambio de tecnología, que fue el de Belo Horizonte en Brasil. Los de sistemas más grandes de la región está Ecobici de Ciudad de México, el Ecobici de Buenos Aires, el Bike Santiago, Bike Río, Bike Sampa en São Paulo, Mi Bici Guadalajara, que es un sistema referente en operación en el mundo, en Cicla, Urban Bici, Bici Las Condes y Bicicletar también en Brasil. Estos son los 10 sistemas más grandes que tenemos en la región, para tener una idea. Bike Hue, Bike Santiago son los sistemas que han surgido en 2008 y Ecobici también es uno de los sistemas más antiguos que tenemos. Con el total de 92 sistemas tenemos casi 47,000 bicicletas operando. De estas, casi 37,000 son referentes a sistemas con estación que operan en 3,000 estaciones implementadas. Pudimos ver que de los 92 sistemas hay 31 tipos distintos de tecnologías, o sea, del proveedor de las bicicletas y las estaciones, y que son operados por 48 operadores diferentes, distintos. Algunos sistemas, algunos operadores también tienen tecnología, pero en gran parte de los casos, y ahora es gran parte de los sistemas de Brasil, está Santiago de Chile, Buenos Aires, y el caso de Guadalajara también, se operan operadores de Latinoamérica con tecnología canadiense. De esos operadores se pudo averiguar que una gran parte son operadores privados. Hay sistemas con operación pública y este sistema que está como Other es un caso muy específico de Escobar en Argentina, donde la operación es compartida, decirle así, no sé si hay un nombre específico técnico, pero bajo la coordinación de la empresa de la tecnología operan los funcionarios de la municipalidad. Estos sistemas tienen sponsoreo, o sea, patrocinio de distintas fuentes. Una gran parte de los sistemas con estación tienen patrocinio de los gobiernos, o sea, público, pero entre los muchos tipos de patrocinadores se fue muy fuerte una presencia de la salud privada y de los bancos como investidores en los sistemas de bicicletas públicas, como es el caso muy emblemático de Brasil, con Itaú, y que ahora ya también está en Argentina, en Buenos Aires, un sistema que ha duplicado su tamaño en su reestructuración. Y en el caso de los sistemas dockless, en muchos casos vemos como startups, joint ventures, que fue el caso de Yellow, que se convirtió en Green, que fue la empresa que cerró muchas operaciones este año. O sea, que es un caso específico, pero sí también hay 2 sistemas dockless con inversión pública en América Latina. Sobre la operación, se puede decir que una gran parte de los sistemas sí funcionan a los 7 días de la semana, la mayoría con operación entre 5 y medianoche, pero sí hay también un número significativo de sistemas que operan a las 24 horas del día, y de los sistemas que tienen horarios distintos de los fines de semana. Hay sistemas que tienen horarios distintos a los fines de semana, o casos en que los sistemas no funcionan a los domingos, por ejemplo, o a los fines de semana en América Latina. O sea, la idea acá es mostrar un poco la diversidad que hay de la operación, de la implementación, y de cómo se puede trabajar un sistema a depender de los objetivos de tu ciudad y de tu capacidad y todas estas cuestiones que están involucradas al planear un sistema.
De estos 92 se identificó 29 sistemas que operan de forma libre, o sea, sin necesidad de pago. Muchas veces sí hay que hacer un cadastro especial para utilizar, por ejemplo, la tarjeta de transporte, pero no hay cobro por viajes. Los que tienen cobro por viajes ofrecen en general planes diarios, o sea, planes de membresía diarios o mensuales o anuales, con distintas formas de pago. Y unos 70 más, por lo menos 70 de los sistemas de esos 92 hay cobro o de un monto adicional cuando utilizas más allá del tiempo preestablecido de viaje, o alguna penalidad, por ejemplo, en caso de sistemas gratuitos, es muy común, o sea, si tenés media hora y utilizas más que media hora, no puedes usar el sistema por un día, dos, una semana, a depender del sistema, de cómo lo operan. En temas de integración modal, de intermodalidad, es súper difícil afirmar ciertos detalles sobre si hay integración de pagos, o sea, por ejemplo, como en Río, vos puedes utilizar 2 viajes en bus pagando un pasaje, por ejemplo. Los temas de bicicletas públicas, hay muchos que sí operan con tarjetas de transporte de la ciudad, o sea, como el caso de Ciudad de México, que apenas ayer ha lanzado su tarjeta, empezó a utilizar su tarjeta de intermodalidad, multimodalidad, el de la foto que tengo acá. Pero, por ejemplo, a los sistemas gratuitos, si utilizas la misma tarjeta con nuevo cadastro, pero es el tema de la integración modal, es algo súper importante para que la gente cambie de los modos públicos, de los privados a los públicos, para también expandir el alcance y la permeabilidad de los sistemas de transporte público. Pero cómo funciona adentro todo el tema de la intermodalidad es súper difícil encontrar estos datos disponibles, por ejemplo, con un proceso de transparencia abierta, que fue el proceso de recolección de estos datos. Bueno, que sigue es contar un poco, entendemos que sí sabemos todos, creo acá, que Latinoamérica es de verdad un territorio único, complejo, y el desarrollo urbano va acá, no es algo sencillo, a todos los que trabajan, creo que mucha gente de los gobiernos acá que me escucha lo saben, y considerando esto, este primer informe fue un gran esfuerzo en recompilar, sistematizar y convertir estos datos de este dinámico ecosistema de los sistemas de bicicletas compartidas como conocimiento abierto. Es decir, hay una gran variedad de opciones y sí es posible tener sistemas de bicicletas públicas en América Latina. Y hay distintas soluciones y hay distintos caminos que uno puede seguir, una ciudad puede seguir a eso. Con la plataforma, nuestra idea es, con los datos que hay, con el conocimiento que ya se ha generado, darle visibilidad, traerlo a los que están buscando, no solamente a los que ya están metidos en el tema, como nosotros, por ahí suena redundante. Y a partir de esta información, del conocimiento que se genera, que se comparte, genera algún impacto en las ciudades. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero las preguntas al final. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Gabriela. Qué interesante. Claramente hemos llegado muy lejos desde la primera vez que vimos a Ecobicis en Ciudad de México, aunque todavía nos falta camino por recorrer. Bueno, pues antes de pasar la palabra a mi colega Carolina, me gustaría lanzar una pequeña encuesta para ver cómo se compara un poco el panorama que presentó Gabriela con un poco los participantes que tenemos hoy en día en esta sesión. Entonces, bueno, si pueden empezar a responder. Por otra parte, ya, bueno, por los nervios del inicio ya no... se me olvidó decirles que las grabaciones de la sesión estarán disponibles más adelante en línea con subtítulos en portugués, porque sabemos que hay muchos asistentes que nos acompañan de Brasil. Entonces, bueno, además de que estamos intentando hablar en un español muy lento, por eso de el casi bilingüe
que tenemos, pero no se preocupen porque el contenido estará disponible también más adelante en portugués. Entonces, bueno, muchas gracias por responder. Vamos a darle 30 segunditos más. Y ya tenemos apuntadas varias de sus preguntas. Muchas gracias por participar. Estas las estaremos respondiendo en conjunto con Carolina en el panel de discusión. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos que 60% de los participantes hasta este momento sí cuentan con un sistema de bicicleta compartidas en sus ciudades y el 79% de los asistentes utilizan los sistemas de bicicletas. Bueno, el uso compartido de la bicicleta sea en su ciudad o cuando visitan otras ciudades. Entonces, bueno, lo dejaría ahí otros minutitos. Carolina, ¿tú estás por ahí para que empieces tu presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. Bienvenida, Caro. Gracias. Me cuentan si ven la pantalla completa ya. La vemos completa, pero si entras a modo presentación, mejor. Listo. Entonces, bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por asistir a este primer webinar de la serie de webinars y grupos de trabajo que en conjunto con SPV Latino estamos organizando para profundizar más sobre los temas de bicicleta pública y compartida en Latinoamérica y traer también esas experiencias a nuestras ciudades aquí en Colombia. Entonces, como lo dijo Selenia al principio, yo soy Carolina Hernández, soy asesora senior del programa Cities Finance Facility acá en Colombia. Coordino todas las actividades del clúster de ciclismo urbano sostenible acá en Colombia. Y hoy les voy a traer un poquito la historia más como de experiencia que nosotros hemos tenido eh, colaborando con las ciudades acá en Colombia en diferentes proyectos de movilidad activa y por supuesto especialmente en el tema que hoy nos atañe, que es bicicletas públicas y o compartidas. Entonces, voy a saltar un poquito sobre cómo o qué es el Cities Finance Facility, porque ya Selena al principio muy bien lo explicó. Pues rápidamente nosotros facilitamos el acceso al financiamiento a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades. Proporcionamos asistencia técnica para desarrollar en las ciudades estas prioridades que ellos tienen acerca de la sostenibilidad y poner en marcha estas apuestas financiables o esas apuestas de proyectos en propuestas de inversión financiables. Entonces, acá en Colombia, CFF, ya nosotros tenemos una segunda fase que empezó desde el 2019 a principios, pero la primera fase la empezamos nosotros casi desde el 2015 y 2016, en donde CFF, su primera fase, apoyó a la ciudad de Bogotá en la estructuración de un proyecto muy bonito que se llama, va en ese entonces Ciclo Alameda Quinto Centenario, ahora se llama Ciclo Alameda Medio Milenio. Este es un proyecto de movilidad activa, movilidad ciclista, en el que ayudamos y apoyamos a la ciudad técnica, legal y financieramente en estructurar un proyecto de 25 kilómetros de cicloinfraestructura, que es como la siguiente generación de cicloinfraestructura para la ciudad. Creemos que es un proyecto muy original, muy sui generis, que no solamente se está dando acá o se va a dar acá en Colombia, en Bogotá, sino puede llegar a ser el primer ejemplo para la región en cicloinfraestructura de alta capacidad y velocidad para ciclistas en un contexto urbano. Siempre vemos como estas autopistas para bicicletas en Europa, en países nórdicos, en donde se conectan más bien áreas rurales y áreas periféricas de la ciudad o áreas entre ciudades, pero muy raras veces vemos estos ejemplos de cicloinfraestructura de alta capacidad y alta velocidad al interior de zonas urbanas y en contextos urbanos tan densos como es el de Bogotá. Entonces, ese fue nuestro primer apoyo en la primera fase. En la segunda fase, y anclándonos un poco a las oportunidades de trabajo que había alrededor de movilidad activa en el país, nos anclamos un poco como a los proyectos que desde el gobierno nacional se están liderando
En la primera fase vimos que desde la NAMA Tandem, un proyecto a nivel nacional, pues habían varias acciones que pertenecían a esta NAMA en las cuales nosotros trabajábamos desde el proyecto de Bogotá, porque trabajábamos en temas de cicloinfraestructura, zonas de parqueaderos, un poco zonas de tráfico calmado que tiene la cicloinfraestructura de medio milenio. Entonces el Ministerio de Transporte también, como en este ecosistema de medidas en el transporte activo, estaba muy interesado y estaba apoyando a unas ciudades acá en Colombia en proveer bicicletas para que ellas pudiesen activar sus sistemas de bicicleta público en sus ciudades como servicio de movilidad alternativa en la ciudad. Las ciudades y el ministerio nos los dijo, habían tenido muchas dificultades en recibir estas bicicletas y poderlas poner en marcha. Entonces, gracias a este proyecto y a esta iniciativa del Ministerio de Transporte, se animó a las ciudades a que pudieran participar en una segunda convocatoria que nosotros hicimos alrededor de efectivamente proyectos de movilidad activa y de los sistemas de bicicleta público. Recibimos alrededor de unas 12 propuestas de diferentes ciudades, entre las cuales en este momento estamos apoyando a 4, entre las que se encuentra Bucaramanga, Cali, Bogotá y Montería. Todas estas como en diferentes niveles de desarrollo y con diferentes objetivos trazados alrededor de la estructuración de los sistemas de bicicleta público compartido que se quieren implementar en las ciudades. Entonces, bueno, esto ya lo hablé un poquito acerca de la cicloalameda Medio Milenio, 25 kilómetros, quedó con una factibilidad técnica realizada con los requisitos de la ciudad, mejora la oferta de la cicloinfraestructura, sobre todo en aquellas áreas que no tienen cobertura. Hicimos un cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y un cálculo, por supuesto, de demanda de cerca de 1.800 viajes diarios por kilómetro en bicicleta. ¿Cómo es la estructura de esta segunda fase de sistemas de bicicleta pública que nosotros estamos armando acá en Colombia? Entonces tenemos una estructura de soporte en donde teníamos que tener una ciudad C40 como ancla de proyecto y sobre la cual dibujamos al principio un esquema de compartir conocimiento, sobre todo en los temas de movilidad activa que Bogotá ha desarrollado durante los últimos 20 años y cómo esos temas de movilidad activa se transfieren también a las otras ciudades, tanto Bucaramanga, Cali y Montería, pero también cómo más adelante podemos compartir e intercambiar experiencias en los temas de la estructuración de los modelos de bicicleta compartida y pública que se están desarrollando en las diferentes ciudades. Tenemos unos socios implementadores, como ya lo dijo Selena al principio, de C40 y la Agencia de Cooperación Alemana, y tenemos unos expertos nacionales e internacionales que están colaborando con las ciudades a través de nuestro enlace para poder establecer todas estas brechas y todas estas necesidades para dibujar los planes de trabajo y poderlos desarrollar para que las ciudades al final puedan tener sus sistemas de bicicleta público. Cuando llegamos a las ciudades nos encontramos a estas 4 ciudades con las que decidimos trabajar y están dentro de nuestro clúster. Nos encontramos con diferentes realidades, diferentes objetivos y diferentes necesidades. Por ejemplo, en Montería, ellos ya tienen un sistema operando desde hace ya varios años, se llama Bicinú. Se llama Bicinú porque en Montería la atraviesa un río bastante importante que se llama el río Sinú. Entonces, trajeron a su marca ese hito urbano y ese hito que ellos tienen de contexto urbano allá en Montería. Ellos ya tienen un sistema que ha sido implementado con plata pública, al principio con las bicicletas que fueron donadas por el Ministerio de Transporte. Ahora ellos lo que quieren es poderlo digamos, actualizar y ampliar, y para esto ellos han solicitado también apoyo de CAF para poder estructurar un proyecto financiero, dentro del cual hay otros muchos más proyectos de nivel ciudad para poder traer plata del Fondo Verde del Clima, tanto a este proyecto como al otro. El objetivo de Montería con nosotros es no encontrar la inversión de capital para ellos poder ampliar sus sistemas, sino cómo poderlo sostener en el tiempo con plata
pública o con diferentes fuentes de ingresos que se puedan organizar para poder sostener el sistema en el tiempo. Cali, en su lugar, ya tenía unos estudios previos, hizo un piloto de bicicletas públicas que se llamaba Bicimío. El Bicimío es una marca que trajeron un poco anclándose al nombre del sistema de transporte público de la ciudad que se llama el Mío. Y entonces ellos están como en una etapa de factibilidad técnica, sin embargo, tienen que ya tomar decisiones acerca de los modelos financieros y los modelos de operación que ellos quieren para la ciudad. Por otro lugar, Metrobici es un sistema que se implementó el año pasado, más o menos a finales de año, septiembre, octubre. En los primeros 3 meses tuvo un boom súper gigante en uso. Fue cerrado al final de la administración del año pasado, fue reabierto y la idea de Bucaramanga es poder volver ese piloto que lleva casi 6, 7 meses operando, volverlo permanente, modernizarlo y hacerlo parte del sistema integrado de transporte de la ciudad. Y con Bogotá nos encontramos también con muchos estudios previos, diferentes procesos e intentos para la adjudicación de un sistema de bicicletas público y con unas recomendaciones para una licitación en un esquema de aprovechamiento de espacio público que tenía Bogotá el año pasado. Entonces, en este orden de ideas, pues las consideraciones, digamos, el tipo de sistema que mejor se adapte a una ciudad variará en función de un rango de variables específicas como pues el tamaño de ciudad, la geografía, infraestructura de seguridad, infraestructura legal, y para asegurar un diseño y planeación y consecuente implementación exitosa se deben al menos considerar estos aspectos de planeación que nosotros consideramos que deberían ser comunes para todas las ciudades, digamos, un poco a pesar del tamaño, a pesar de las necesidades, a pesar del clima, a pesar como de todas estas implicaciones culturales también que tienen mucho que ver en el uso de la bicicleta. Entonces, una de ellas, empezando, es como de que el contexto de la movilidad urbana y la vinculación con los objetivos de ciclismo en la ciudad se tienen que dar, hay que trazar muy bien esos objetivos, de poder entender cómo se mueve la ciudad y vincularlos con la política también pública, habilitantes actuales del transporte a nivel nacional y local. Uno de los puntos es como la integración con las redes de transporte público, además de que haya una conectividad, integración con los principales viajes de última milla y con los principales centros de origen y destino de la ciudad, la implementación del sistema en un polígono que reduzca o disminuya las barreras urbanas e incremente la seguridad y accesibilidad para hacer viajes en bicicleta y, planificación e implementación en etapas de acuerdo con el diseño y los objetivos en políticas públicas, la capacidad de la ciudad en cuanto a los recursos humanos y materiales y los avances de cultura y socialización, entre otras más consideraciones que pues ya se vuelven un poco más específicas de acuerdo a los contextos de la ciudad. En cuanto a cuando llegamos a nuestras ciudades, pues encontramos que no hay modelos universales ni guías de planeación que nos digan en realidad qué se debe hacer en cada uno de los contextos y en cada uno de las particularidades que tienen las ciudades. En principio se hizo una identificación de brechas para formular los planes de trabajo y ajustarlo a las necesidades específicas y pues aparte de estas consideraciones de planeación, pues también cuando uno ya está dentro de cada una de las ciudades, pues población es importante en cuanto a tamaño y cultura, cuáles son las experiencias anteriores en cuanto a pilotos y estudios y avances que ellos hayan tenido y cuál por supuesto es la capacidad técnica y la capacidad financiera de cada una de las ciudades para implementar estos sistemas. Entonces aquí vamos a que ya Gabriela lo había mencionado, que aunque existen diversas guías de planeación, como la del ITDP del 2018, la del BID, en donde nos dicen o nos ilustran paso a paso qué aspectos se deben considerar, pues para nosotros como cooperación no fue fácil tampoco estructurar un clúster de cooperación que aunque sea de la misma temática y use el mismo tipo de proyecto, definitivamente sus ciudades socias por su diversidad no están en los mismos niveles de desarrollo, ni los objetivos trazados responden a las mismas necesidades de implementación.
Entonces, por ejemplo, dentro de esas, tratando como de meter al estado de las ciudades en cada una de sus guías, pues vemos que Montería tiene un sistema que lo quiere llevar a la implementación definitiva y sostenible, pero sin embargo tiene brechas en el diseño y planeación del sistema, en su estructura institucional y sobre todo en su modelo financiero, porque busca la sostenibilidad de un sistema en el que va a tener una inversión de capital bastante grande, con bastante tecnología. Entonces, pues la ciudad necesita saber cómo va a sostener este sistema en el tiempo y pues que siga manteniendo el mismo ritmo que en verdad tiene Montería en este momento, que es uno como de los sistemas pequeños pero más exitosos que tiene Colombia en este momento. Bucaramanga, por su lado, pues también tiene un proyecto que es un proyecto piloto, pero sin embargo todas quieren llegar a una implementación en la que tengan un sistema sostenible. Había unas brechas de diseño de planeación en el sistema que se están ajustando. Hay una importante factor acá y es cultural y es en fomentar el cambio modal y no solamente fomentar que se use la bici pública, sino fomentar que en la ciudad haya este cambio de mentalidad y que de verdad se vea la bicicleta como un aliado y no como un enemigo en la movilidad urbana. Entonces ahí, digamos, hay muchas tareas que en conjunto con la ciudad y no solamente con la ciudad, sino con otros programas de cooperación, pues se hacen para poder eh, llevar a cabo actividades y sobrepasar como estos obstáculos que hay en Bucaramanga. Cali, como ya lo habíamos dicho, tenía también unos objetivos trazados, varios estudios llevados a cabo, pero no una implementación o un camino muy concreto y definido en el que se pudiera tener una imagen clara, una perspectiva clara de cómo iba a ser su implementación, sobre todo de su estructura institucional y modelo financiero. Y por último, Bogotá, que es una ciudad que ha tenido bastantes intentos en poder implementar su sistema de bicicleta pública o bicicleta compartida, pues digamos ha llegado hasta este camino a través de varios tropiezos y también a través de varios intentos y de aprender bastantes experiencias en la estructuración y en los objetivos que se ha trazado la ciudad en este momento, pues entonces estamos aquí llenando junto con ellos las brechas en temas de planeación de objetivos, en finalizar el diseño y planeación del sistema, digamos que en fomentar el cambio modal. Bogotá tiene muy buena experiencia en poder llevar a cabo actividades y fomentar el uso de la bicicleta para, digamos que ya en Bogotá no es un medio alternativo, sino es un medio constante de movilidad en la ciudad y más ahora en esta panorama de pandémica, pues la bicicleta ha cobrado un rol bastante más prominente. Y digamos que hay un tema de estructura institucional que ya está trazado como en los objetivos en el cual nosotros estamos ayudando como a llenar estas brechas. Entonces las ciudades, digamos, están en diferentes momentos, digamos, ha sido una experiencia bastante nutrida para nosotros pensar en que al principio íbamos a tener un clúster con una misma temática que iban a estructurar proyectos iguales, pero que al final cada uno de los proyectos, si bien están en un gran proyecto, pues son proyectos individuales con sus diferentes objetivos y con sus diferentes necesidades, pero que a la final el objetivo final es poder tener un sistema de bicicletas públicos o compartidos que sea sostenible y que se enfoque en los objetivos de poder mover a los habitantes de las ciudades de una forma más sostenible, más rápida, más segura y demás. Tenemos alrededor como de todos estos temas que siempre nos dicen las guías que toca tener en cuenta, pues a unos análisis complementarios y creemos que son desde nuestra visión de cooperación y como cooperación que fue creada hacia temas de cambio climático, pues son análisis que no se deben dejar atrás, son análisis que no se deben cumplir al final como poner un checkmark en una lista de chequeo y decir ya hicimos género, hicimos cambio climático, desarrollamos capacidades y demás,
sino que son temas transversales a la estructuración y la implementación de los proyectos. Entonces tenemos alrededor de todo esto temáticas de género y no dejar a nadie atrás, cómo las mujeres realmente y la población es que muchas veces está segregada y no tiene acceso ni asequibilidad a estos medios de transporte, puedan de verdad hacer parte de estos sistemas de transporte. Entonces son temas junto con el cambio climático, como esas externalidades, por ejemplo, de saber cuántas emisiones de gases de efecto invernadero está contribuyendo un sistema en reducir, está contribuyendo un sistema en la ciudad. Son como todo este tipo de externalidades que complementan los análisis y complementan la estructuración de los proyectos de bicicleta pública. Junto con nuestro programa, pues, por supuesto, hay una serie de desarrollo de capacidades, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra esta serie de webinars y ya temáticas más específicas que tratamos individualmente con cada una de nuestras ciudades y, por supuesto, los temas de buena gobernanza y anticorrupción que en las etapas, por ejemplo, de licitación, de operación de sistemas, son tan importantes de tener en cuenta y que se deben, digamos, sobrepasar en cada una de las etapas de la planeación. Por último, nosotros estamos muy, digamos, como en la mitad del apoyo a las ciudades en la estructuración técnica, legal y financiera de sus sistemas, por lo que las recomendaciones que nosotros tenemos hasta el momento son de verdad demasiado generales y todavía aún no documentamos experiencias individuales que puedan ser aladas a otras ciudades. Sin embargo, creemos que esta serie de 6 recomendaciones que son tan generales pueden de verdad servir y trazar un camino más acertado en la planeación de los sistemas. Entonces, el primero es establecer objetivos claros que determinen una ruta de trabajo en sintonía con las políticas de la ciudad. Otro es tener en cuenta la importancia de la integración tanto física como tecnológica o tarifaria con otros sistemas de transporte, es decir, que así dentro de las políticas o dentro de las leyes la bicicleta, los sistemas de bicicleta pública no sean leídos como sistemas de transporte, por lo menos en la planeación deben poder integrarse al menos físicamente a los otros medios de transporte para que de verdad sea un sistema que está conectado y que sirve a la población para movilizarse de una manera más sostenible y pues más cotidianamente. Importante tener los temas de comunicación, como lo decía, género y cambio climático como temas transversales y no al final como componentes adicionales, sino como temas que siempre se tienen en cuenta en la planeación, no solo de un sistema de bicicletas públicos, sino de cualquier proyecto de ciudad. Que los polígonos de operación reduzcan las brechas urbanas y generen conectividad, no tener, digamos, como polígonos de implementación o áreas aisladas que no tengan interconexión. La planificación por etapas que permita un desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de recursos, tanto técnicos, financieros y humanos, por ejemplo, entre otros. Y, por supuesto, al final participar y establecer redes para compartir conocimientos, intercambios de experiencia, pedir ayuda cuando sea necesario a otras ciudades, por ejemplo, que tengan más conocimientos sobre los temas o que hayan avanzado en implementaciones que hayan sido exitosas o aprender de también, digamos, también de las cosas que salen mal. Entonces, bueno, pues esta era mi presentación. Muchísimas gracias. Y entonces le cedo ahora la palabra a Selene. Muchas gracias, Caro. Muy interesante y especialmente creo que para las personas que nos acompañan desde ciudades siempre es interesante saber cómo funcionan los proyectos, especialmente en ciudades más pequeñas de Latinoamérica. En este momento me gustaría invitar a Gabriela a encender su cámara para que nos encontremos las tres aquí a responder un par de preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Les voy a compartir los resultados de la encuesta para que las tengan por ahí mientras pensamos en estas cosas. Para empezar, bueno,
Aprovechando el contexto actual, a mí lo que me gustaría preguntarles un poquito a las dos para iniciar el tema de la discusión es ¿qué tanto creen que va a afectar la contingencia actual, tanto durante la cuarentena como post, el panorama de bicicletas compartidas en ciudades latinoamericanas? ¿Creen que tendrá un efecto importante? ¿Ya lo está teniendo? ¿Qué podemos esperar? Y si de ser así, si este es un momento que las ciudades tienen que aprovechar, ¿qué esfuerzos deberían de estar tomando las ciudades en esta contingencia? Y bueno, no sé quién quiere empezar. Bueno, pues yo me permito empezar. Si Gabriela puede continuar después complementando y dando su punto de vista. Yo creo que ese es un momento muy importante en el que la bicicleta ha recobrado un rol bastante prominente en la movilidad de las ciudades y sobre todo los sistemas de bicicleta público en el tema de poder mantener distanciamiento, en el tema de poder generar condiciones seguras, reduciendo las probabilidades o las posibilidades de contagio por el uso del sistema de transporte público. Yo creo que es una gran oportunidad que tienen sobre todo los sistemas o las ciudades que tienen sistemas de poder proveer a la ciudadanía un sistema de movilidad más seguro. Sin embargo, yo sí creo que aquellas ciudades que están todavía en proceso de implementación o de planeación, por responder rápidamente a la contingencia y poder dar una respuesta, digamos, de movilidad, pueden seguir, digamos, en la planeación de estos sistemas. Sin embargo, hay puntos que por el afán a responder a una implementación o a dar una respuesta inmediata, de pronto se nos pueden quedar por fuera en la planeación. Entonces, yo sí creo que la planeación debe ser bastante rigurosa en los sistemas para poder no solamente responder a una contingencia, sino que de verdad los sistemas puedan permanecer a lo largo del tiempo como no solamente como alternativas de emergencia, sino también como alternativas permanentes de movilidad sostenible en las ciudades. Gracias, Caro. No, bueno, no me voy a profundizar mucho porque yo sé que hay muchos asistentes que justo están trabajando en los sistemas ahí que creo que me pueden mucho más enseñar que escucharme, pero es una oportunidad para la bicicleta como modo de transporte, además de los sistemas de bicicletas compartidas, pero específicamente a los sistemas, creo que es un momento de atracción de muchos nuevos usuarios. No solo por el tema del distanciamiento, de ser uno de los sistemas de transporte público más seguros en tiempos de pandemia, a pensar en temas de contagio, pero también porque vemos que hay muchas ciudades que están implementando infraestructuras emergentes, como lo dice México, temporarias, como lo dice Bogotá, o experimentales, como lo estamos diciendo acá en Río, que además de la seguridad por el tema del contagio, el usuario también va a sentirse más seguro en temas de seguridad vial, o sea, para irse en bici, tener un sistema disponible, una herramienta para que la gente empiece a utilizar la bicicleta y la bicicleta pública. Creo que es un momento de atracción de muchos nuevos usuarios que por ahí puede que si logramos tener datos, recolectar datos y entender un poco, a ver qué tantos nuevos usuarios hemos atraído en este momento de pandemia. Porque creo que esa tendencia de la bicicleta y de la bicicleta pública como una herramienta en momentos de pandemia no es solo en Latinoamérica, en este caso, creo que es en el mundo, estamos viendo en Europa, ya hay muchos reportes que hablan de eso, entonces, y además de eso, me gustaría decir algo que complementa un poco, pero que dialoga con mi presentación. Yo he leído justo esta semana un artículo de, perdón, no me acuerdo el nombre de la autora, pero de CAF, y que justo ella hablaba que en este momento de pandemia nos estamos participando de millones de webinars que hablan del tema de COVID, del impacto en la movilidad, y lo más que todo es el impacto que he generado en compartir los datos y el conocimiento, o sea, los datos principales desde los sectores privados, datos que nunca hemos visto de viajes, de cantidad de viajes, de cómo ha cambiado eso.
Y la pandemia nos ha traído esto desde las aplicaciones de los operadores, y estos datos siempre han estado ahí. Y me parece que la pandemia los solidarizó a muchos que están actuando y empezaron a compartir eso. Y también es una oportunidad para la ciudad a pensar en términos de planeación. Claro, muy bien. Muchas gracias a los dos. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que más allá del tema que pueden aprovechar las ciudades, también va a ser interesante ver el cambio cultural de los ciudadanos hacia una movilidad activa. Para continuar, Gabriela, esta pregunta creo que va dirigida hacia ti. Fue una de las primeras que nos llegó. Margarita Parra pregunta, ¿cuáles son los sistemas de bicicletas públicas o compartidos gratuitos y en qué ciudades operan? Bueno, los que me conocen saben, soy muy mala en memoria, pero te puedo decir dos muy emblemáticos. Uno es Encicla, que por mucho tiempo fue el único sistema de Colombia, es un sistema que opera de forma gratuita. Y el otro es el sistema de Buenos Aires, que también opera de forma gratuita. El Encicla con sponsoreo, con el patrocinio público, y ya en Buenos Aires con patrocinio privado. Y estos sistemas, por ejemplo, son sistemas, grandes sistemas, importantes sistemas a sus países y que operan de forma gratuita a los usuarios. Pero sí, Margarita, todos estos datos van a estar disponibles en nuestra plataforma, en el mapa, y uno también puede solicitar a que le compartamos la base de datos. La idea es de verdad compartir conocimiento y seguir trabajando en eso para generar nuevas oportunidades, desarrollar nuevas tecnologías. Súper. Y bueno, ya que estabas en el tema de datos, Gabriela, que bueno, ya sé que hablaste un poco en la última pregunta, pero Esteban Vélez pregunta, ¿hay datos sobre quién usa el sistema en temas de género, estratos socioeconómicos, porcentaje de viajes, en carro que están reemplazando, etcétera? Y bueno, después de darte la palabra a ti, Gabriela, también, Caro, si tú hay algo que quieres contribuir a la importancia justo del tema de los datos y usuarios, adelante. ¿De quién es la pregunta, perdón? Esteban Vélez. Bueno, Esteban, es de verdad un gran tema. Hay sistemas, sí, que tienen sus datos abiertos, páginas donde se puede descargar los datos, pero en general no tenés el perfil del usuario. Y además con las nuevas reglas de privacidad, de compartir datos, todo eso se está cambiando, son datos sencillos, pero sí hay sistemas que tienen sus reportes, hay sistemas que sí tienen informes específicos de que hablan del perfil de sus usuarios, pero no son datos que uno encuentra disponible en cualquier situación, o sea, que vas a encontrar. Depende mucho. Una de las discusiones, bueno, algo que yo he reflexionado mucho y que en algún momento de madurez por ahí pueda lanzar algún proyecto que trate de eso, porque de verdad es un tema súper complejo, es el estándar de que se pueda compartir los datos para entender eso también, de quiénes son los usuarios, de dónde vienen, si han cambiado de modo, a estandarizar eso a nivel, no sé, regional, o sea, sería súper una visión mucho, pero a entender cómo se comporta todo eso y por qué los usuarios prefieren los sistemas públicos a lo privado. Uno lo sabe, hay informes puntuales, pero de verdad que no hay dónde vas a encontrar eso de todos los sistemas organizados. Puede que encuentres informes, por ejemplo, mi bici de Guadalajara tiene encuesta con los usuarios mujeres de su percepción de seguridad. Sabemos que en Rosario, Argentina, no me acuerdo, creo que hace 2 años, tiene un dato de 60% usuarias mujeres. Sabemos, por ejemplo, que en São Paulo los usuarios que no viven en la área de implementación, donde está implementado el sistema, llegan a un casi 70%, o sea, la gente viene de otras zonas de la ciudad a usar el sistema donde está implementado, pero son datos puntuales de cada sistema que uno lo encuentra, pero así, una central donde vas a encontrar todo eso, no hay. Pero, por ejemplo, en México, no sé de dónde viene Esteban, pero
Ecobici, y es un sistema que sí tiene muchos reportes, mucho informe, ha generado mucha información y siempre ha trabajado mucho con los datos, tanto para la implementación, la expansión. O sea, ellos tienen, para mí, y creo que para toda Latinoamérica, son un gran referente de cómo trabajan basado en fatos. O sea, datos son fatos, o sea, cómo trabajan basados en lo que pasa en la realidad. Gracias, Gabriela. Yo ahí quisiera también añadir es que hay muchos ejemplos acá de ciudades colombianas que sus sistemas no están automatizados y por lo tanto la recolección de datos se hace un poco más compleja, se lleva a cabo más de manera manual y eso un poco complejiza el entendimiento y la recolección pues, de estos datos. Sin embargo, yo sí quisiera destacar de estos ejemplos de ciudades colombianas que funcionan de manera manual y que es una de nuestras ciudades socias, es el caso de Montería. Ellos han logrado, si bien que los préstamos se hagan con un operario que atiende al usuario y que le hace el registro y le presta la bicicleta, poder al principio fue como en una tabla Excel en donde ellos manualmente ponían todos sus datos, ya se fue modernizando un poquito con un aplicativo y los datos que ellos han recolectado les han servido no solamente para poder, por ejemplo, mover sus estaciones de un lado a otro, sino también para poder planear algunas rutas de cicloinfraestructura que la ciudad en este momento tiene. Vale la pena recordar que Montería es la ciudad en Colombia que más participación de la bicicleta tiene dentro de su reparto modal. Entonces, que antes, hace unos años estaba en el 12% y que, sin embargo, por la motorización y el uso de la motocicleta ha disminuido, pues es una de las ciudades que, digamos, intermedias, pequeñas, que casi pues con las uñas han logrado de verdad ampliar su sistema, manejar su sistema con una recolección de datos muy, muy manual. Entonces, ahí yo sí quisiera resaltar que hay varias formas, no todo tiene que ser, o sea, si bien nos tenemos que ayudar como de la automatización y de la tecnología, pues hay ciudades que definitivamente por presupuesto, por capacidad técnica, no lo logran hacer, no es que no lo puedan hacer, pero sí pues tener en cuenta y como aplaudir esfuerzos que se hacen en esa vía. Perfecto, muchas gracias a las dos. Antes de cambiar de tema, hay una pregunta aquí de parte de Liana de Salvador en Brasil, también referente al tema de los datos. Entonces me parece interesante complementar los temas. Dice, en Salvador estamos en un momento de intentar contar a los ciclistas. Estamos pensando en cómo usar los datos del sistema para ayudar en el proceso, como por ejemplo, calcular a quienes usan la bicicleta al menos 1 o 2 veces por semana. ¿Alguna ciudad tiene una base de datos para esto? Que bueno, Gaby, ya tocaste un poquito ese tema. ¿Y cuál sería el criterio para hacer esta cuenta de ciclistas? Primero, como que, hola Eliana, un gusto tenerte acá. No sé si me puedes escribir en el chat. ¿Estás hablando de los ciclistas en general o de los que utilizan el sistema? Porque en términos del sistema en Salvador creo que tenemos, al revés de que contaba Carolina, de casos de sistemas pequeños de ciudades de Colombia, sí hay tecnología donde se puede ver estos datos. En términos de ciclistas en general, la experiencia de donde vengo yo de verdad no te sé decir en el mundo qué pasa todo, no, o en Latinoamérica, pero de la experiencia que vengo yo, creo que Salvador ha formado parte. Hemos hecho la encuesta perfil ciclista y entrevistamos a los ciclistas en la calle, los que utilizaban bicicletas privadas o públicas, y les preguntábamos cuántos días por la semana utilizaban la bicicleta como medio de transporte. Una recolección súper manual, pero el manual ahí también fue una opción muy clara y segura del por qué, que era el facto de que sí queríamos saber de todos los ciclistas. Entonces, si uno hace una encuesta tecnológica digital por internet o por aplicación,
puede que no llegue a muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, o sea, personas que no están conectadas, más grandes, o que viven en la periferia, que no está tan conectada como nosotros. Además, es súper importante hacerse presente en todos los territorios de la ciudad para entender bien este tema. Pero no sé si te contesté bien, Diana, si quieres complementar. A mí no me quedó muy claro si te contesté bien. ¿Se refería a ciclistas en general? Los usuarios del sistema. Y el resto está en portugués, entonces creo que te toca a ti, Gabriela, leerlo. Ya, bro. Ah, sí. Mi portañol es bueno, pero... Sí, ella habla de ciclistas en general. Sí, creo que para ciclistas en general hay que ir a la calle, porque es eso. Si uno quiere alcanzar a todos los usuarios de la bicicleta, de todo el territorio de la ciudad, con la desigualdad social y desigualdad que acceso a la tecnología, a la conexión que tenemos en América Latina, no hay otra que sino considerar ir a la calle, a todos los territorios, como garantizar la diversidad de usuarios que vas a encuestar para entender. Y creo que con eso Transporte Activo te puede apoyar. Ellos han coordinado las encuestas perfil ciclista en Brasil y América Latina en 2015 y 2018. Entonces es considerar el porcentaje de viajes en bicicleta que hay en El Salvador para más o menos calcular la cantidad de encuestas que hay que hacer para tener una representatividad. Y de ahí entender cuántos por ciento de esos ciclistas son mujeres, también para garantizar que la encuesta considere la representatividad de mujeres en bicicleta, para también entender sus motivaciones, sus desafíos, sus dificultades y sus porqués. Perfecto, gracias, Gabriela. Aquí tenemos otra, aprovechando que estamos hablando un poquito de Brasil, tenemos una de Ana Paula Wickert que dice: en Brasil, el transporte público está subsidiado por el gobierno. Si la movilidad en bicicleta se entiende como un medio de transporte público, debería haber posibilidades más organizadas de subsidios para que la población más pobre pueda utilizar. A pesar de que no es una pregunta puntual, sí que, bueno, Gabriela, tú puedes compartir un poco de reflexión respecto a ese tema. Sí, yo de verdad no soy una persona que trabaja directamente con subsidios, pero hay una discusión muy grande. Por ejemplo, antes hablábamos de los sistemas gratuitos y yo sé que hay gente que nos está viendo ahora y que la gente está debatiendo eso, es que, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, a decirle a Medellín, si el sistema de bicicletas públicas forma parte del sistema integrado de transporte de la ciudad, y si uno tenía que pagar para utilizar el metro o el metrocable o ¿cómo le dicen en Colombia al subway? No me acuerdo, pero bien. ¿El metro? A los otros sistemas, porque el sistema de bicicletas públicas les sale gratis al usuario. Hay una discusión muy grande a esto, pero sí, en Brasil no hay subsidios, pero sin embargo, Ana Paula, por ejemplo, en Río, si tienes que hacer una conexión de transporte, en general, por ejemplo, si te vas al centro de la ciudad, no sé, en tren, y de ahí te necesitas desplazarte unos 5 kilómetros más, seguramente te lo digo, que si te cuentas una membresía de un mes, por ejemplo, que salen 20 reales, te sale mucho más barato, o sea, hacer la integración en bicicleta que tomarte otro bus, o tomarte el metro, o tomarte el tram, que en portugués decimos verité. O sea, la bicicleta al final la tienes que pagar, no hay subsidio, pero en muchos casos te sale la integración más barata. En Rosario, en Argentina, si no me equivoco, los viajes en bicicleta, se pagas todo con la misma tarjeta, pero los viajes en bicicleta te salen más barato que hacer un viaje en bus, por ejemplo. O sea, hay una política de incentivo al uso de la bici de una forma con los costos. En el tema de la bicicleta en Brasil es muy raro porque de verdad, por ejemplo, las contrataciones, por ejemplo en Río, no se dan
a un sistema de transporte, sino al uso del espacio público con el derecho de explotar la publicidad. Como contrapartida operas un sistema de bicicleta pública. Entonces eso está en otro sector y por ahí tenemos la gran dificultad de la integración modal desde las tarjetas de transporte en el caso del Río. Y sí, pero creo que la discusión que propones, creo que Carolina puede complementar bien. Creo que seguramente le has tocado algo en estos procesos. Es que sí, si queremos considerar la bicicleta un sistema de transporte, tenemos que mirarla como miramos a los otros. O sea, con subsidios o no, con pagos o no, cómo lo hacemos para de verdad integrarlo a este tema. De acuerdo, Gabriela. Yo sí creo que además de ver como a la comunidad y demás, hay normativas específicas para cada país dentro de los marcos legales que definen qué es un sistema de transporte. Y esas definiciones lo que conllevan es a que hayan barreras para, digamos, estos temas de integración tarifaria, por ejemplo, o los temas de poder que o los temas de buscar fuentes desde el transporte público hacia las bicicletas. Entonces yo creo que es un tema que por lo menos en el caso de Colombia es complejo, que requiere muchos análisis legales dentro de la normativa jurídica que tiene y normativa que tiene el país, y que por supuesto diría yo que no solamente es un tema de involucrar como a los actores más próximos, sino también al gobierno nacional, a los gobiernos nacionales y a aquellos que hacen, digamos, las normativas, invitarlos a pensar a que la bicicleta no es un medio para, no es solamente un medio para una actividad recreativa, sino que es de verdad un medio de transporte para la ciudad, que muchos, de verdad, muchas personas y muchos ciudadanos, demasiados lo utilizan para transportarse, para hacer sus desplazamientos diarios en la ciudad y que como tal debe ser visto y también protegido y se le deben dar como todas estas características o privilegios, entre comillas, que tiene, que recibiría un sistema de transporte público. Perfecto, muchas gracias a las dos. Bueno, nos siguen llegando muchas preguntas, entonces también decirle a los asistentes que las preguntas que no logremos responder en este tiempo, porque bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra sesión, nosotros haremos un trabajo de compilación con todas las preguntas que permanezcan abiertas, así como las que ya se respondieron, y como seguimiento a esta primera sesión estaremos enviando un documento de preguntas y respuestas para que puedan contar con la información a de la discusión, perdón. Y bueno, ahora me gustaría moverme al tema, ahora una dirigida a Carolina, porque también hay unas por aquí. Alice Nolviana te pregunta, Caro, ¿cómo funciona el subsidio de CAF en la ciudad de Montería? Bueno, ese en realidad es un proyecto eh, de la ciudad de Montería que incluye una serie de, o sea, digamos, las bicicletas públicas y la ampliación del sistema Bicinú hace parte de una iniciativa mucho más amplia de proyectos alrededor del transporte activo y del desarrollo orientado al transporte dentro de una iniciativa que CAF lanzó hace unos años a ciudades colombianas para estructurar un proyecto para pedir recursos al Fondo Verde del Clima. Entonces, CAF contactó o entró en contacto con varias ciudades que tenían este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, les ayudó a estructurar un proyecto integral dentro de los cuales está el sistema de bicicletas públicas, como lo mencioné, y que lo está llevando en este momento junto con el apoyo del gobierno nacional a una propuesta de financiamiento al Fondo Verde del Clima. Entonces, digamos que hay un financiamiento que podría llegar al país en forma de crédito y otra parte que puede llegar en forma de subvención, de grant.
en el que las ciudades a través de esas platas pueden implementar los proyectos. Como lo dije, el proyecto para Montería está estructurado dentro dentro de la inversión de capital para el sistema Vicinú, y sin embargo, pues para mantener esa inversión hay que saber cuál va a ser las fuentes de ingreso que debe tener la ciudad para poder mantener la inversión. Entonces, es en eso en lo que nosotros específicamente estamos trabajando en la ciudad de Montería. Aquí es importante resaltar que es esencial poder contactar y poder establecer diálogos estratégicos con diferentes actores, también de la cooperación internacional y de la banca multilateral, que puedan ayudar a las ciudades a establecer o formular proyectos de inversión para este tipo de iniciativas alrededor de la movilidad activa y el transporte activo. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona. Nosotros siempre hemos estado como CFF muy trabajando de la mano con las diferentes corporaciones, sobre todo en este caso con CAP, para armonizar estudios, para armonizar también premisas y objetivos que la ciudad tiene junto con lo que CAP o las otras cooperaciones estén brindando en la estructuración de proyectos. Perfecto, muchas gracias, Caro. Bueno, para seguir voy a comunicarles una pregunta de Andrea Navarrete y complementarla con una que también hizo Leonardo por aquí arriba. Andrea pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta el enfoque de género y también diferencial en el diseño de sistemas de bicicletas compartidas? Bueno, antes que nada, Andrea, te adelanto que una de las sesiones de webinars que sigue, que probablemente tendremos por ahí de agosto, va a ver específicamente el tema de género con la planeación de sistemas de bicicletas compartidas. Entonces ya los estaremos invitando a todos a esa sesión en donde contaremos con expertos, pero como sé que Caro y Gabriela también han estudiado mucho el tema, les paso la pregunta a ustedes. Y por otra parte, para complementar, Leonardo hace ratito preguntó que si existen sistemas de bicicletas compartidas que son adaptables o exclusivas para personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, abro un poquito el tema para abarcar más cuestiones de equidad e inclusión y les cedo la palabra. Vale. Para responder un poquito a la pregunta de cómo incorporar el enfoque de género, un poco lo que nosotros desde nuestra cooperación y desde la lógica en la que creemos que todos los proyectos deben ser estructurados es que los temas como de género, equidad, de no dejar nadie atrás, no deben ser unos temas que deben ser dejados hasta el final y solamente marcados con un chulo para decir hicimos la tarea, sino que deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas de planeación de los proyectos. Empezando, yo creo que el enfoque de género debe empezarse desde la conformación de los equipos de trabajo que planean los sistemas de bicicleta público. Entonces, no creo que deban ser dirigidos por solamente hombres, sino también deben ser incluidas mujeres y personas diversas en la planeación, porque somos las mujeres y son las personas diversas quienes de verdad piensan en esa diversidad y en cómo, por ejemplo, las mujeres nos podemos mover más fácil, más seguras, más libres en una bicicleta y cómo una bicicleta puede también generarnos mayor libertad y mayor facilidad de desplazamiento en las ciudades. Nosotros el enfoque de género no solamente lo tomamos como que tenemos que incluir a las mujeres, sino que tenemos que incluir a las mujeres en su diversidad, y su diversidad está traducida en
etnia, en raza, en edad, en condiciones demográficas, en condiciones socioeconómicas y cómo cada uno de estos grupos que son tan diversos en las mujeres pueden tener acceso a cada una de las facilidades que planea la ciudad. Entonces, un poco es un llamado también a que no solamente los sistemas de bicicleta públicos, sino los proyectos de ciudad deben de dejar planeados solamente por hombres, sino hay que incluir a las mujeres y a las mujeres en su diversidad en la planeación de todos los proyectos de planeación urbana de las ciudades, porque si tenemos más mujeres seguras, más mujeres confiadas y más mujeres libres moviéndose por la ciudad, es un indicador de que estamos construyendo ciudades más sostenibles y más inclusivas para todos y todas. Gracias, Caro. Creo que tengo un poco de problema con mi internet. ¿Me lo avisan si pasa algo? Ahorita te escuchamos perfecto. No sé si quieras No, sí complementar me costó un algo. poco Carolina y me vino un aviso, así que de inestabilidad, pero ya vamos cerrando. Bueno, para complementar, yo la verdad nunca he trabajado en la planeación e implementación de un sistema, pero sí estoy siempre muy atenta al tema. Y bueno, primero quería decir a Andrea que me da nervios contestarla a temas de género porque sé que sos una experta en el tema, pero te puedo decir seguro que los sistemas de bicicletas públicas han sido una herramienta para que más mujeres usen la bicicleta en la ciudad, y eso los números nos dicen. Muchos sistemas ya se lo sabe que el porcentaje de mujeres que usa bicicletas públicas es mucho más que el porcentaje de mujeres que usa bicicletas privadas. Por ejemplo, en Río, te puedo contestar con seguridad, un 8%, máximo 8% mujeres usan bicicletas privadas, pero en el sistema de bicicletas públicas hemos llegado a un 47% de los usuarios mujeres. O sea, las bicicletas públicas ya se convirtieron en una gran herramienta para que las mujeres usen la bicicleta en la ciudad. Y seguramente, bueno, seguramente no, pero es muy... se lo puede relacionar con el factor de la diversidad de viajes que hacen las mujeres, de las distintas viajes, de los múltiples viajes que hacemos todos los días y las cuestiones de seguridad. Yo como mujer te lo cuento, que sí, muchas veces opto por la bicicleta pública y no por mi privada, porque sé que voy a volver a la casa por la noche, o que voy a un sitio de donde no quiero volver pedaleando por la noche, entonces puedo ir en bicicleta pública y elegir otro modo de transporte a volver a mi casa. O al revés, utilizar la bicicleta pública porque me siento más segura a ir a algunos sitios que están cerca de mi casa, pero me da miedo ir caminando, pero tampoco yo quiero ir con mi bicicleta privada. O sea, ya son una herramienta súper importante. En general, los diseños de las bicicletas públicas ya tienen el marco, como le decimos en Brasil, como que femenino, es un marco más fácil de subir y bajar de la bici. Y en temas de bicicletas para gente con discapacidad, que es la pregunta de Leonardo, sí hay sistemas con bicicleta tándem, y mi memoria es muy mala, pero sí yo he visto algo de sistemas con triciclos para cargar, por ejemplo, sillas de ruedas. Yo he visto casos, no me acuerdo ahora dónde, puedo buscar a contarte más después. Pero sí hay sistemas que piensan, y más que eso, cuando hicimos, por ejemplo, la encuesta perfil ciclista, la encuesta de transporte de carga en bicicletas y triciclos acá en Río, yo hice las encuestas en calle de 2 barrios, y en el centro de la ciudad también un señor de una tienda de herramientas un día me preguntó por qué no habían bicicletas de carga en el sistema de bicicletas públicas, porque a él no le servía tener una bicicleta todo el tiempo disponible, pero sí le servía tener una bicicleta para utilizarla cada tanto para su desplazamiento. O sea, hay una infinitud de posibilidades en los sistemas de bicicletas compartidas. Hay que entender la realidad, dónde lo está implementando, a qué quiere, a dónde quiere llegar y cómo vas a trabajar eso. Pero sí, esas posibilidades están, y le invito a Andrea, volviendo al tema de género, ya que me has hecho la pregunta, te devuelvo con una provocación de ¿y por qué no trabajamos, o por
que ustedes, no sé si quieren proponer algo de, no sé, por ahí, orientaciones a que los sistemas de bicicletas públicas en su planeación piensen en las mujeres. Por ahí desde los colectivos que están trabajando movilidad de género, por ahí se puede generar algo en este sentido. O sea, ¿qué les parece importante, como mencionó Carolina, tener a mujeres en el proceso de planeación? Pero si hay orientaciones básicas de cosas que son importantes a las mujeres que le debemos considerar o que le deben considerar las ciudades en estos procesos, puede ser algo muy interesante para el desarrollo de acá al futuro. Súper. Muchas gracias a las dos, Caro y Gabriela. Súper interesantes todas las respuestas. Nos quedan 3 minutos, entonces voy a aprovechar más bien para cerrar el taller. Les platico a todos los asistentes un poquito de cómo esta iniciativa va a amarrar en los siguientes meses. Nos acompañan ahorita tanto asistentes de ciudades con las que estaremos trabajando en los próximos meses como asistentes generales. Les platico un poco. Esta serie de webinars incluye sesiones virtuales un poco en 2 formatos. Por una parte tenemos webinars abiertos como este, que es nuestro webinar de inauguración, de lanzamiento. Y por otra parte, durante los próximos 5 talleres estaremos trabajando con ciudades pequeñas de Latinoamérica que todavía no cuentan con sistemas de bicicletas compartidas o que cuentan, pero se han enfrentado a retos muy particulares, y estaremos trabajando con ellos y de la mano con expertos para desamarrar un poco estos retos y poder trabajar ahora sí que de cerca para fomentar el despliegue de estos sistemas de bicicletas compartidas en particular. Como sabemos que estos talleres son cerrados, más que por tema de, ahora sí que de limitar a participantes, es más bien por el tema de poder trabajar a fondo con funcionarios públicos utilizando las herramientas virtuales que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Poder fomentar discusiones, mesas de trabajo, etc. Pero tenemos un plan de compartir toda la información que se genere en estos talleres cerrados con el público en general al terminar. Y bueno, estos talleres cerrados en donde cubriremos los temas de licitación, modelos de negocio, etcétera, para las ciudades pequeñas en particular, estarán acompañados por 2 webinars abiertos parecidos a pero con paneles de expertos externos también, con los que veremos 2 temas. El primero es cómo la contingencia del coronavirus llegó a cambiar el panorama de bicicletas compartidas en general, el cual se llevará a cabo más o menos en agosto, entonces será algo muy interesante porque muchas ciudades ya no estarán en cuarentena. Y por último, como les platicamos relacionado a la pregunta de Andrea y a las respuestas que ahorita nos previeron Carolina y Gabriela, es en específico el tema de cómo incluir la perspectiva de género y el tema de equidad e inclusión en la planeación de sistemas de bicicletas compartidos. Entonces, bueno, ya los estaremos invitando a todos. Y antes de que se vayan, los quisiera invitar a responder un pequeño encuesta para poder mejorar también nosotros. Y por último, pues agradecerles tanto a todos nuestros participantes que nos invitaron, a mis colegas que están tras bambalinas, tanto de Latino SBP como de C40CFF, muchas gracias por todo el esfuerzo. Y bueno, por último también agradecerles a Carolina y a Gabriela por este panel que fue muy interesante y estoy segura que los asistentes obtuvieron muy buena información. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por participar hoy y los esperamos en las siguientes sesiones de esta serie. Claro. Y muchas gracias a todos, gracias por estar atentos, y quería decirles que luego le vamos a compartir el enlace del informe y de los videos del webinar y todo eso por correo a los participantes de acá de la conferencia, y espero verlos en los próximos webinars, y por ahí voy a escucharlos en el próximo porque sé que hay muchos expertos acá a escucharnos hoy. Sí, en la comunidad pequeña. Sí, solo para complementar lo que decía Gabriela, les estaremos enviando tanto respuesta a todas las preguntas que podamos responder en un documento, las presentaciones tanto de Caro como Gabriela y las grabaciones que tendremos tanto en formato con subtítulos en portugués como la grabación normal. Entonces, bueno, ya veo que están respondiendo, no se vayan sin terminar de responder y pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.